Hola, una vez más, hoy lunes 30 de septiembre y con un tema que particularmente me interesa mucho y es cómo poner el cerebro a tu servicio y no al revés. El cerebro es una de las estructuras más complejas de nuestro cuerpo. Tiene el poder de moldear tus percepciones, dirigir tus acciones e influir en tu manera de vivir. Sin embargo, a menudo en lugar de usarlo como una herramienta para nuestro crecimiento y desarrollo personal, caemos en la trampa de convertirnos en simples repetidores de patrones automáticos. Y es aquí donde radica la importancia de entender cómo liberarnos de esos automatismos que nos restan autenticidad y limitan nuestra libertad. Desde el mismo momento de tu nacimiento empiezas a registrar en tu cerebro información en base a tus experiencias y la influencia, por supuesto, del entorno, de tu genética, de la propia biología. Todos estos aprendizajes, todas estas experiencias grabadas forman metafóricamente tu software interno, que ha ido programando tu cerebro para que funcione de una manera particular, formando patrones y maneras de ver el mundo que configuran tu personalidad y pueden durar toda tu vida. Es como tu narrativa interna, creada a partir de todas esas experiencias, de todas esas emociones y recuerdos, y que además se reflejan en tu personalidad. Tu cerebro, por una cuestión de supervivencia y de eficiencia, tiende a automatizar muchas de tus respuestas, lo que significa que con el tiempo te vuelves rehén de esos patrones preestablecidos, repitiendo comportamientos sin que ni siquiera te des cuenta de ello. La mayoría de nuestras conductas están profundamente preprogramadas y condicionadas, convirtiéndonos en autómatas que repetimos patrones de pensamiento, patrones de emoción y de conducta de una manera inconsciente, porque el cerebro funciona y opera de la misma manera que un estadístico. Continuamente aplica cálculos de probabilidades para procesar los datos que recibe del exterior, hacer valoraciones y a partir de ellas tomar decisiones. Y todo ello en cuestión de milisegundos, es algo que ya he comentado en otras ocasiones. De esta manera el cerebro dirige tu vida a partir de lo que fue, porque trabaja desde lo conocido y no de lo que es. Tu cerebro, el cerebro, tiene la función básica de interpretar, descifrar y responder ante la realidad que percibes para así aprender de ella y poder sobrevivir. Lo que has aprendido e incorporado en tu sistema de datos es lo que va a determinar la interpretación de la realidad y tu forma de responder ante ella. Y para ello, como he dicho antes, hace uso de todos los datos que han sido registrados y almacenados previamente a lo largo de toda tu vida e incluso de la propia existencia. Tu cerebro valora y sopesa la información registrada en tu memoria continuamente y a partir de ella toma decisiones y crea su propia realidad. Es cierto que hasta ahora y en los podcasts anteriores he hecho especial hincapié en valorar o entender que tu personalidad crea tu realidad personal y ahora meto al cerebro de por medio, ¿no? Y en realidad esa personalidad que incluye tus patrones de pensamiento, tus patrones emocionales, tus patrones de conducta está en gran parte condicionado por cómo funciona el cerebro. Aunque la personalidad parece ser una cualidad más abstracta y psicológica, que es lo que es, tiene sus raíces en la biología cerebral. La personalidad se forma a lo largo de la vida y el cerebro es el órgano que procesa toda esa información y por lo tanto juega un papel fundamental en la creación y el mantenimiento de tu personalidad. Esos patrones de pensamiento, emoción y conducta que componen tu personalidad no solo se graban en tu mente, sino que también están almacenados físicamente en tu cerebro. Y esto se debe a que el cerebro forma conexiones neuronales específicas que refuerzan estos patrones. A medida que repites ciertos comportamientos o ciertos pensamientos, con las emociones que suscitan, estas conexiones se fortalecen haciendo que los patrones sean cada vez más y más automáticos. Por un lado tenemos esos circuitos neuronales, cada vez que repites una conducta, un pensamiento, una emoción, el cerebro la refuerza esas conexiones neuronales asociadas a esas conductas. Esto se llama plasticidad sináptica. Por ejemplo, si una persona tiende a ser negativa, que tiene esa percepción de la realidad negativa,
o ansiosa, las vías neuronales que sustentan esos pensamientos negativos se fortalecen, convirtiendo esos patrones en una parte estable de su personalidad. Y luego también tenemos el sistema de recompensa, que también es algo ya como muy complicado, y no voy a hablar de neuro en este podcast, pero el cerebro cuenta con su sistema de recompensa basado principalmente en la dopamina, que refuerza ciertos comportamientos. Muchos aspectos de tu personalidad funcionan de manera automática o inconsciente, van por libre. Estos patrones automáticos son en gran parte reflejo de cómo el cerebro ha sido programado a través de todas tus experiencias previas. Al igual que un ordenador, el cerebro sigue ciertos programas que dictan cómo reaccionas ante las diferentes situaciones. Por ejemplo, pues comportamientos como la ira, como el miedo, como la envidia, como los celos, son a menudo respuestas automáticas que se han incrustado en tu personalidad debido a experiencias repetitivas. Por ejemplo, si alguien ha sido constantemente rechazado, el cerebro puede desarrollar un patrón automático de defensividad o inseguridad ante cualquier interacción social. La envidia, por ejemplo, o los celos, son reacciones automáticas que surgen debido a deseos insatisfechos posiblemente en el pasado, o a una identificación con un yo ilusorio. Incluso yendo más lejos, actos como agresiones físicas, violaciones, asesinatos, son en muchos casos el resultado de automatismos profundamente arraigados. Estos actos de violencia no controlada no surgen de una decisión consciente y racional, sino de impulsos y reacciones automáticas que han sido programadas en el cerebro de la persona a lo largo del tiempo. Estos impulsos pueden estar condicionados por experiencias traumáticas, por falta de control emocional o la repetición a lo largo de su vida de patrones destructivos de pensamiento, de emoción y de conducta. Las emociones como la ira o la frustración que llevan a esa violencia desbordada, a esa agresividad desbordada, pueden estar provocados por pensamientos automáticos de humillación, de rechazo o incluso de inferioridad o de no sentirse suficiente. Y estos pensamientos actúan como un disparador que activa el comportamiento agresivo sin que la persona tenga plena conciencia de lo que está haciendo. Porque dime tú, verdaderamente consciente, quién haría semejantes actos llevados a la conciencia y al razonamiento. ¿Quién acometería estos actos de violencia, de agresión? Es como si estuvieran atrapados en su mecánica interna, sin capacidad de reflexionar o elegir otra manera de actuar. Porque las emociones, especialmente aquellas más intensas, pues como la ira, como el miedo, como los celos, son a menudo desencadenadas por esos pensamientos automáticos que surgen en tu mente sin que lo notes, y llegan a tomar el control. Esas emociones toman el control y te llevan o te conducen a comportamientos de manera que no elegirías si tuvieras un ápice de conciencia. Si estuvieras plenamente consciente, no elegirías, no tomarías esas decisiones, no actuarías así. La semana pasada una persona en consulta me comentaba que cuando sentía una injusticia le salía una rabia y actuaba impulsivamente. Pues ese sentimiento o ese pensamiento de injusticia puede ser un desencadenante a una conducta agresiva. Comprender las emociones implica observarlas con detenimiento y rastrear los pensamientos que las provocan. Esto es importantísimo, porque en este proceso de autoobservación puedes identificar esos patrones mentales que te condicionan a reaccionar de determinada manera. Una vez más, los moldes mentales, y al hacerlo ganas una mayor libertad sobre cómo respondes a las situaciones en lugar de ser esclavo de ellas, esclavo de tus reacciones emocionales automáticas. Porque existen muchas conductas automáticas que afectan o que implican diferentes aspectos de tu vida cotidiana, que tienen que ver pues desde la comida, la sexualidad, la bebida, lo social, el uso de las redes sociales. Estas conductas no son siempre decisiones conscientes, sino reacciones condicionadas por patrones mentales y emocionales preestablecidos. Y te voy a dar varios ejemplos. La relación con la comida está a menudo cargada de hábitos automáticos que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida.
Y estas conductas pues, pueden estar influidas por el entorno, por la cultura, por el estado emocional. Cuando comes, por ejemplo, en respuesta al estrés o a la ansiedad sin que realmente haya hambre. Este comportamiento puede ser una manera de calmar el malestar emocional, pero no responde a una necesidad fisiológica real. El consumo de comida rápida o ultraprocesada, porque es más accesible y produce una gratificación inmediata, aunque el cuerpo no lo necesite, e incluso sea contraproducente. O comer por aburrimiento, como una forma de entretenimiento, sin prestar atención al acto de comer, al acto de alimentarnos en sí mismo, ¿no? Lo cual puede generar pues, una sobrealimentación también automática. La conducta sexual, podemos decir lo mismo, puede verse afectada también por patrones automáticos que en muchas ocasiones no son decisiones conscientes, sino impulsos condicionados. Buscar constantemente la gratificación sexual como una vía de escape para enfrentar emociones negativas como el estrés o la soledad, en lugar de hacerlo desde una conexión auténtica o un deseo genuino, o caer en relaciones o comportamientos sexuales sin reflexión, simplemente porque el contexto social o los estímulos externos empujan hacia ello, sin estar verdaderamente presente en la experiencia, o el uso compulsivo de material sexual como la pornografía, que se convierte en un hábito mecánico en lugar de una elección consciente. El consumo de alcohol o bebidas puede ser también un comportamiento automático, bueno, también no, normalmente un comportamiento automático que responde a patrones sociales o emocionales más que a una decisión consciente. Beber en situaciones sociales simplemente porque es lo que se espera, sin reflexionar sobre si realmente se desea o se necesita hacerlo, o utilizar el alcohol para anestesiar emociones negativas como la tristeza o la ansiedad de manera automática, sin tomar conciencia del impacto que esto va a tener en tu salud y en tu bienestar. Beber compulsivamente durante situaciones de estrés o incluso celebraciones donde el acto de beber se convierte en una respuesta automática más que una decisión intencional. Y las mismas interacciones sociales, muchos comportamientos son mecánicos, impulsados por condicionamientos sociales o la búsqueda de aprobación. A veces pues participamos en conversaciones o actividades sociales solo para evitar la sensación de quedar mal, en lugar de seguir el deseo interno de interactuar o actuar automáticamente de manera complaciente o adaptativa en situaciones sociales para encajar, incluso cuando va en contra de tus principios, intereses o motivaciones o deseos. O incluso evitar confrontaciones o desacuerdos de manera automática, aunque haya una necesidad de expresar una opinión o un sentimiento diferente. Es más, hasta el uso de las redes sociales puede ser un claro ejemplo de cómo el cerebro se habitúa a patrones automáticos de gratificación instantánea que no siempre responden a una necesidad consciente. Por ejemplo, revisar el teléfono constantemente sin ningún motivo específico en busca de notificaciones o actualizaciones como respuesta a una necesidad automática de recibir estímulos rápidos, o publicar fotos o contenidos en redes sociales solo para obtener un me gusta o una validación externa en lugar de hacerlo por una motivación interna o auténtica, o pasar horas navegando por redes sociales saltando de una publicación a otra sin realmente disfrutar o aprovechar el contenido, lo que refleja una vez más una conducta de desplazamiento automático o una fuga de la realidad. Todas estas conductas automáticas relacionadas pues, con la comida, con la sexualidad, con la bebida, con lo social, con el uso de las redes sociales, demuestran cómo muchas de nuestras acciones cotidianas están gobernadas por hábitos mecánicos y condicionamientos. Alguien que haya experimentado, por ejemplo, rechazo o bullying, haya sufrido bullying o críticas durante su infancia, puede desarrollar una tendencia automática a buscar constantemente la aprobación de los demás, porque su cerebro ha aprendido a asociar la validación externa con una sensación de seguridad. Las personas también que procrastinan es un ejemplo de cómo el ser humano cae en la inercia, porque el cerebro condicionado por la búsqueda de gratificación inmediata o la evitación del malestar pospone esas tareas difíciles o incómodas y ya las haré más tarde. Las respuestas defensivas muchas veces también, como pueden ocurrir frente a una crítica, son ejemplos de cómo el ego actúa automáticamente para protegerse. Cuando alguien se siente atacado, su cerebro ha sido entrenado para reaccionar automáticamente con defensividad, en lugar de reflexionar quizás sobre el valor o la verdad de esa crítica, que puede ser constructiva. O muchas veces cuando juzgamos automáticamente a los demás debido a la falta de una verdadera autoconciencia. Estos juicios rápidos y automáticos se basan en ideas preconcebidas, estereotipos o condicionamientos sociales que hemos aprendido sin cuestionar.
o esa persona que tiende a ser negativa, que hace esas evaluaciones selectivas negativas, que ven la vida a través de una lente oscura y pesimista, es una reacción también automática a cualquier desafío o situación difícil. Pero bueno, más allá de eso, la relación entre el cerebro y la personalidad también implica que es posible modificar ambos. Podemos modificar nuestra personalidad, lo hemos hablado en casi todos los podcasts anteriores, y también podemos modificar esas conexiones neuronales. Si bien los patrones de comportamiento y de pensamiento son o están profundamente arraigados en el cerebro, pueden ser cambiados mediante el autoconocimiento, la observación consciente y, por supuesto, el trabajo personal, la intención de querer hacerlo. El cerebro tiene la capacidad de cambiar y formar nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida, a lo largo de tu vida. Y esto significa que aunque ciertos patrones automáticos están bien establecidos, pueden ser modificados a través de la práctica consciente, desarrollando nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de sentir y de comportarse. Y ahí se crearán nuevas conexiones neuronales y que a la larga estas nuevas conexiones neuronales también transformarán tu personalidad. Y lo que hemos hablado tantas veces, el autoconocimiento. A medida que una persona se vuelve más consciente de sus patrones automáticos y comienza a observar cómo reacciona ante ciertos estímulos, puede trabajar para desmantelar todas esas respuestas automáticas y crear nuevas. Por ejemplo, pues lo mismo, si tiendes a reaccionar con ira, puedes aprender a identificar los pensamientos y las emociones que disparan esa reacción y desarrollar nuevas formas de respuesta. El cerebro, tu cerebro, es una herramienta increíblemente poderosa, pero está ahí para servirnos, para servirte, no para controlarnos o controlarte. Si pones el cerebro a tu servicio en lugar de permitir que te controle, puedes romper con los automatismos que limitan y te impiden vivir una vida más libre y auténtica. Lo que tú puedes considerar como una decisión libre, a menudo está fuertemente influenciada por condicionamientos previos que han sido programados en ti. Y en muchos casos, sin que lo sepas, tú crees o estás convencido que has escogido un camino libremente o una respuesta o una reacción libremente, y en realidad no es así. Y a veces esto nos lleva a cuestionar si tenemos o no tenemos libre albedrío. De hecho, para muchos científicos es algo que a mí me sorprendió bastante. El libre albedrío no es más que una ilusión, es una construcción mental que nos da la sensación de que estás tomando decisiones por tu cuenta, pero no. Para esos científicos, que de hecho no creen en el libre albedrío, todas nuestras respuestas y comportamientos están determinados desde el inicio de nuestra existencia, influenciados por una combinación de factores genéticos, ambientales y culturales. Según esta visión, pues somos esencialmente autómatas, reaccionando de una manera absolutamente predecible ante los estímulos que recibes del mundo exterior. Que es un poco parecido a lo que yo afirmo otras veces cuando comento que la personalidad es tu mejor predictor de futuro, porque realmente, así como es tu personalidad, así van a ser tus elecciones, así vas a construir tu destino, así vas a construir tu realidad personal. A menos que reconozcas o reconozcamos que estamos gobernados por fuerzas externas y automáticas, no seremos capaces de hacer elecciones genuinas. Que en realidad no tenemos control real de nuestras vidas o que podamos trascender la maquinaria de nuestro cerebro. Tus decisiones, tus pensamientos, tus emociones están tan profundamente enraizados en los procesos biológicos y neurológicos que no existe la posibilidad de escapar a esta programación, según este enfoque tan determinista. Estamos atrapados en un ciclo mecánico, prisioneros de nuestra biología y de nuestros condicionamientos que hemos ido acumulando a lo largo de nuestras vidas. Pero al final ahí está la clave, que es el autoconocimiento. Creo que era Gurdjieff que decía: cuando una máquina se conoce a sí misma ha dejado de ser una máquina. Pues es algo parecido. La clave para liberarnos, para liberarse de todos estos automatismos, está en el autoconocimiento y en la autoobservación, en ese darse cuenta.
Y aquí conecto con el uso, por ejemplo, del psicodiagnóstico. A nosotros en la unidad de psicodiagnóstico nos sirve precisamente para identificar estos patrones de pensamiento, de emoción, de conducta, de una manera objetiva y que te da además la oportunidad de corroborarlo en tu día a día, porque cuando los tienes puestos encima de la mesa, tienes que corroborarlos, tienes que autoobservarte, observar cómo se manifiestan en tu día a día, sin juzgarte, sin juzgarlos, como si fueras un observador externo. De hecho, yo pido a las personas que escriban sobre ello en tercera persona, identificando y reconociendo cómo esas variables influyen en su vida y en su forma de relacionarse. A través del autoconocimiento puedes reprogramar estas respuestas automáticas eligiendo conscientemente cómo quieres responder a cada situación con la que te encuentras, en lugar de simplemente repetir patrones del pasado. Porque al observarte, al ser consciente de cómo tu mente funciona y cómo tus pensamientos surgen y te influencian, puedes tomar las riendas de tu cerebro en lugar de ser esclavo de esos pensamientos automáticos y de las emociones reactivas. Puedes dirigir tu atención de manera consciente, eligiendo cómo responder a cada una de estas situaciones, ¿no? que te provocan una respuesta. Porque la verdadera libertad no consiste en poder hacer lo que se quiere en cualquier momento, sino en la capacidad de liberarse de los automatismos y de los condicionamientos. Cuando tomas conciencia de cómo tu mente funciona y cómo el cerebro te tiende esas trampas, dejas de ser esclavo de los impulsos y empiezas a recuperar el control sobre tu vida. Aunque el libre albedrío, tal como lo concebimos, puede no existir o tal como lo conciben estos científicos, esta visión determinista, puedes desarrollar una libertad interna más auténtica al trascender la máquina que te controla. Yo siempre digo que tenemos instrucciones para todo, para el ordenador, para el móvil, para la televisión, para la lavadora, para el lavaplatos, pero que no tenemos instrucciones para el uso de la máquina que te sostiene, que es el cerebro. Solo así, con esas instrucciones, puedes comenzar a dirigir tu vida conscientemente, en lugar de ser llevado por el flujo de tus programaciones cerebrales. Y a través del autoconocimiento, de la autoobservación y una verdadera intención, puedes empezar a liberarte de estas reacciones automáticas y recuperar un verdadero sentido de libertad interior y control sobre tu vida. Porque cuando llegas a comprenderte en profundidad, dejas de ser una máquina, como decía Gurdjieff, que reacciona automáticamente ante el mundo. Porque al comprenderte, puedes empezar a reconocer esos automatismos, ya sea en tus emociones cotidianas, en tus actos más extremos, aunque sea de violencia o de agresión, y actuar con mayor conciencia y responsabilidad, elevándote al razonamiento y elegir consciente. Gracias a la autoobservación y el autoconocimiento puedes darte cuenta de cómo tus pensamientos generan emociones y cómo estas emociones te llevan a comportamientos automáticos. Y al observar todo este proceso con claridad, descubriendo ese detonante que está en tu pensamiento, en tu molde mental, en tu manera de interpretar, ganas una mayor libertad para elegir, en lugar de arrastrarte por impulsos irracionales. Porque muchísimas veces reaccionamos o sufrimos por pensamientos totalmente irracionales. Y el autoconocimiento no solo te libera de respuestas automáticas, sino que también te permite ver el origen de esos patrones destructivos y recuperar tu capacidad de elegir. Porque dejar de ser una máquina significa vivir con conciencia, reconocer los pensamientos que te impulsan a elegir determinadas conductas de una manera así deliberada, ¿no? Y es lo que permitirá que no caigas en automatismos y poder vivir con mayor paz y con mayor autenticidad. Así que, una vez más y como siempre, el autoconocimiento es la clave. Hasta el próximo lunes.